Bienvenidos una vez más a Basket 365 Extra. Soy Denis y en este vídeo vamos a hablar sobre las noticias que se han anunciado esta noche, porque lo que tenemos sobre todo son detalles contractuales y algunos son muy interesantes, y hablaremos al final del vídeo sobre la renovación de Paolo Banchero, que era inevitable, era evidente, pero quiero hablar de, el resultado final, ¿no?, de esa renovación. Así que empezamos por, noticias menores. Para empezar, el único fichaje de esta noche es Kyle Lowry, renovando por la mínima del veterano con los Philadelphia 76ers. Ok, yo creo que a Lowry no le queda mucho en el tanque, pero lleva un par de años en el equipo. Al final es ese perfil de base estable, veteranísimo, que puede ayudar. No tienen a un jugador de ese estilo ahora mismo. Hay mucho jugador joven en esa posición de base escolta, por lo que, está bien, lo entiendo, que llega un poco como, o se queda un poco como veterano, ¿no? Aparte de eso, sí que hay unos cuantos, como decía, detalles contractuales interesantes. Para empezar, se ha anunciado, o Michael Scotto tiene los detalles del contrato de Luke Cornett y ha mejorado muchísimo. Es que la verdad se parece muchísimo al contrato del que hablaba yo originalmente. Cornett firmó un contrato, recordemos, de 4 años, 41 millones de dólares con los San Antonio Spurs. Obviamente los Spurs sí que plantearon este contrato como un contrato descendente porque es lo lógico. Este año se lo pueden permitir de sobra. Con el paso de los años, la extensión probable de Aaron Fox, que aún no se ha firmado, y bueno, eventualmente, con el tiempo, la extensión de Wembanyama y compañía, cuanto más barato sea Cornet mejor. Y eso, en sus 2 primeros años su salario va bajando, y tras eso en su tercer año solo tiene garantizados 2,5 millones, y en su cuarto año hay una opción del equipo que ya lo sabíamos y 0 dinero garantizado, por lo que realmente es un contrato de 2 años garantizados, y tras eso la flexibilidad es totalmente de San Antonio. Es un contrato que en eso se parece muchísimo al de los Houston Rockets con Dorian Finney-Smith. La diferencia es que el de Dorian Finney-Smith no desciende, pero Dorian Finney-Smith, lo hablábamos ayer, ¿no? Solo 2 años garantizados y luego un año no garantizado y otro que hay opción del jugador, pero también hay contrato no garantizado. Pero vamos, esto es increíble para San Antonio y el contrato mejora todavía más. Tras eso, Kobe Brea, pick 41 del draft, ha firmado un contrato dual con los Suns. Una pena por Kobe Brea no conseguir un contrato regular, pero es ese rango, ¿no? A partir del 40 hacia el 60, donde habrá algún contrato regular, como pasó, por ejemplo, con... se me ha ido el nombre, con Tyrese Proctor en el pick 49, pero eso, muchos firmaban contrato dual y vamos a ver qué tal Kobe Brea, a ver si consigue hacerse un hueco en la NBA y un hueco en los Phoenix Suns, aunque ahora mismo hay muchos jugadores de su perfil. Clint Capella tiene un contrato ligeramente inferior a lo esperado, 3 años 21 millones, cuando se hablaba 21 millones y medio, es una diferencia mínima, pero bueno. Rasir Fleming ha firmado un contrato regular de 4 años, eso también lo esperábamos. Se ha acordado, o los Milwaukee Bucks han acordado un buyout con Vasilij Micic. Esto es lo que decía en el momento que intercambiaron a Pat Connaughton por Micic, ¿no? Estamos hablando de un jugador que cobraba 1,3 millones de dólares menos, pero que entiendo que aspiraban a que acordase un buyout porque se quería ir a Europa y les ahorrase mucho más dinero, porque si no, pagar 2 segundas rondas por 1,3 millones de dólares no tenía sentido. Desconozco a día de hoy la cifra del buyout, no sé si habrá perdonado todos o sería increíble para Milwaukee, o si habrá perdonado una parte, pero eso, Micic acordó un buyout con Milwaukee, ya sabremos la cifra. Aparte de eso, el contrato de AJ Mitchell es de 3 años, 8,7 millones de dólares. Se hablaba de 3 años, 9 millones, o sea que es un poco menos. Como todos los contratos que hace Oklahoma, igual que el de Jalen Williams, por ejemplo, es un contrato descendente, ya que puede permitírselo, pues aprovecha, ¿no? Y solo tiene una parte, 1,5 millones básicamente garantizado en el segundo año, y tiene una opción del equipo en el tercer año porque, lo decía en su momento, si rechazan la opción ese año, aún es agente libre restringido de Jay Mitchell dentro de un par de años, y pueden, pues, mantenerlo si realmente les hace falta o tiene sentido o les ha funcionado. Y ya casi acabamos, Kevon Looney tiene una opción del equipo en el segundo año, o sea que 16 millones por Kevon Looney, pero opción del equipo en el segundo año. Esto mejora el intercambio de los New Orleans perdón, el fichaje de Kevon Looney por los New Orleans Pelicans. Es cierto que me parece un salario excesivo, entiendo que a lo mejor estás pagando ese extra por esa opción del segundo año, pero pensando que Brook López cobra solo un pelín más y ha firmado el mismo estilo de contrato. Pero bueno, Looney es un pivot sólido, sobre todo un tío muy veterano, con mucho saber hacer, que viene de al final ser campeón en los Golden State Warriors y de muchos años en una franquicia muy potente, ¿no? A lo mejor ayuda a dar un poco de estabilidad a un equipo que la necesita. Y luego al final esa opción del equipo hace que sea más
útil como posible pieza de intercambio porque le da versatilidad su próximo equipo si es que llega a ocurrir en febrero o así. O sea que bueno, el contrato mejora. Otro contrato que también ha salido mucho mejor de lo esperado. Esto pasa siempre, ¿no? Con lo que se anuncia al principio, lo digo siempre, es lo que dice o lo que parte de la gente, del jugador, con lo que siempre va a estar inflado y siempre va a ir a lo máximo, y luego la realidad es diferente, ¿no? En este caso, el Sign and Trade, perdón, de Duncan Robinson con los Detroit Pistons, que se habla de que era 3 años, 48 millones de dólares, eso es correcto, pero al final en su salario inicial, en su primera temporada va a cobrar 16,8 millones, luego el contrato baja, y tras eso, su segundo año de contrato ya solo tiene 2 millones garantizados. O sea, en total Duncan Robinson tiene 18,8 millones de dólares garantizados a lo largo de 2 años, y el tercer año es no garantizado totalmente, por lo que Detroit paga un año. Tras eso tienen salida en el momento que quieran, y en caso de que no quieran salirse del contrato de Duncan Robinson, lo tienen disponible, o incluso como pieza de intercambio. Bueno, al final tiene muchísima flexibilidad con él. Por parte de Duncan Robinson, originalmente tenía una opción de 20 millones, aquí apuesta en sí mismo y gana pues ya casi de entrada 17 millones este año, solo pierde un poco, con lo que tiene garantizado en total, tiene garantizados 18,8 millones. Si consigue ganarse su segundo año, ya está, ya habrá recuperado con creces el valor de ese contrato, y yo creo que Duncan Robinson va a encajar muy bien en Detroit. Y ya casi lo último, Chas Lanier sí que ha firmado un contrato regular, el pick 37 de los Pistons. Al final, bueno, es el sustituto de Malik Beasley en cierto modo, o el sustituto a largo plazo más bien de Duncan Robinson, pero ha firmado eso por 4 años, la mínima, bla bla bla. Y lo último, antes de hablar de Paolo Banchero, Miles Turner ha firmado un contrato al final de 4 años, 108,9 millones de dólares, o sea que ya está firmado. Tiene esa opción del jugador en el cuarto año, tiene un trade kicker del 15%. Alguien me preguntaba el otro día en los comentarios qué es un trade kicker. Es un bonus que se lleva al jugador si es intercambiado. O sea, si Miles Turner es intercambiado a otro equipo, su salario a forma de bonus, digamos, aumenta un 15%. Este salario, siempre tengo la duda, pero estoy casi seguro de que lo asume el equipo original. O sea, si los Bucks intercambian a Miles Turner, se quedan como con una parte ahí del 15% extra que le tienen que pagar ellos, creo. Estoy dudando ahora, pero bueno, es un bonus que se llevan por intercambio. Y eso, Miles Turner se hablaba de 4 años 107 millones, en este caso al final son 4 años 109 millones de dólares prácticamente, o sea que Turner gana un poco más de lo esperado, lo cual no es habitual, normalmente es a la inversa. Y ahora que ya hemos hablado de todo esto, vamos a hablar un momentillo de Paolo Banchero y acabamos. Paolo Banchero ha firmado un contrato el contrato que todos sabíamos que iba a firmar, de 5 años por el máximo posible, un designated player, con lo que si entra un equipo el NBA o gana el MVP esta próxima temporada, su salario sube del 25% del límite salarial, que son unos 5 años, 239 millones, hasta 5 años, 287 millones. La cifra que veis en todos lados es 287 porque queda mejor. También es cierto que creo que si Paolo juega 65 partidos va a entrar en un equipo en NBA, y creo que es mucho más probable que este tío consiga el salario ese, o el salario, la versión buena, digamos, que no lo consiga, a menos que las lesiones lo vuelvan a perjudicar igual que este año, porque es un jugadorazo que esta temporada, en su tercer año, ya ha promediado 34 minutos de juego, 26 puntos, 7 rebotes y medio, casi 5 asistencias. Tiene un problema con las pérdidas, es cierto, pero tampoco me preocupa tanto. Casi 6 triples intentados, un 45% en tiros de campo y un 32% en triples. Su mayor carencia es el tiro de 3. Aún así va mejorando poco a poco, pero este tío va a ser una estrella. Este jugador en algún momento va a estar entrando en el primer quinteto del NBA y de la NBA. Yo no sé si será un MVP o no, el contexto influye, ¿no? Pero los Magic tienen en Paolo una superestrella y les pagas una superestrella el máximo posible, obviamente. Lo único negativo para Orlando de todo esto es que al final la negociación es mínima. Paolo llega a la mesa, le pones los 5 años, el máximo, el designated, y ya está, ¿no? Lo que podía aspirar a conseguir Orlando era que no tuviera una opción del jugador en el quinto año, y al final se confirma que la tiene. Y esto es al final un cambio de tendencia, porque desde Trae Young y Luka Doncic ningún jugador había firmado este quinto año con player option, ni ya Morant, ni Zion Williamson, y recordemos que Morant en ese momento molaba mucho y todo el mundo lo adoraba.
pero ni Ja Morant, ni Zion Williamson, ni Kate Cunningham, ni Evan Mobley, ninguno de estos jugadores tiene una opción en el quinto año. Paolo la tiene. Y esta opción ahora da igual, no importa, pero al final es lo que hace que, por ejemplo, en el caso de Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, que originalmente firmó una opción de un contrato de 5 años sin opciones, eso es lo que hace que Shai Gilgeous-Alexander vaya a ser barato esta próxima temporada y la siguiente, mientras que Luka Doncic y Trae Young tienen una opción para salirse un año antes. Y si Paolo está a la altura de las expectativas y es un jugador de calibre All-NBA, claro, eso implica que el Supermax de Paolo empezará un año antes y su salto salarial será tremendo una temporada antes. Es un problema del futuro y la realidad es que si Paolo se empeñaba en esto es que no puedes negárselo, es demasiado bueno, pero bueno, simplemente por recalcar esto. Y ahora habrá que ver si esto repercute en el mercado. Yo creo que esto hace que 100% Víctor Wembanyama el año que viene vaya a firmar una extensión con 4 años y un quinto de opción del jugador. Esto creo que también hace que tengamos que prestar atención a Jalen Williams y Chet Holmgren este año. Yo creo que Sam Presti ahora mismo, lo decía ayer en Twitter, creo que se está tirando de los pelos con que Paolo haya firmado esto y de esta forma. Paolo para mí está por encima a nivel de proyección, a nivel de rol de Jalen Williams y de Chet Holmgren, porque es que los otros juegan con un jugador mejor en Shai Gilgeous-Alexander, ¿no? Pero a ver qué pasa. A ver si con esto Oklahoma consigue que J-Dub firme por 5 años garantizados o si hay opción en el quinto año. Holmgren creo que tiene menos poder de negociación, pero sí que me intriga bastante eso. Y dicho esto, ya está. Hemos acabado por hoy, que me tengo que ir a trabajar. Así que nada, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.